Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo de Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Vamos a continuar en el estudio que estamos llevando del Evangelio de Mateo para que podamos prepararnos allí con la Biblia en el capítulo 11 de Mateo. Prepara tu material de notas y sobre todo prepara tu corazón para que el Espíritu Santo nos ayude en este tiempo a estudiar la palabra de Dios. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos todas las gracias a ti, Señor, porque eres tú quien pone en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Dios, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, y poder, Dios, ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Estábamos en Mateo 11, 7 al 15 y ya estábamos en esta porción de este texto donde Jesús da un testimonio acerca de Juan el Bautista y habíamos quedado en esta porción, así que vamos a retomar este punto donde quedamos. Dice el texto: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Habíamos quedado en este texto, un poco difícil de traducir de forma categórica, donde Reina Valera 60 lo traduce desde los días de Juan el Bautista, desde que inició la predicación de Juan, hasta ahora, hasta el momento en que Jesús está predicando. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En la lección pasada, y si lo necesitas, vuelve a repasarlo, presentamos alrededor de 27 distintas versiones bíblicas que traducen en forma diferente este texto. Habíamos explicado que el verbo que aquí se traduce como sufre, el sujeto de la oración es el reino de los cielos, y el verbo que da lugar a la acción es sufre violencia. Entonces, dijimos que este verbo, el verbo besetai, puede ser traducido del griego directamente en voz pasiva y en voz media. Dijimos que voz pasiva, para los que no recuerdan bien el tema del español, voz pasiva se dice cuando el, el sujeto recibe la acción, es decir, la acción se ejerce sobre el sujeto de la oración, en este caso sobre el reino de los cielos. Pero también puede ser traducido en voz media, es decir, donde el mismo sujeto ejerce la acción en sí mismo. Es decir, que ya sea que la acción que se traduce el verbo besetai, que dijimos que es algo como fuerza, energía, la raíz de donde deriva este verbo de hacer fuerza, de hacer energía, de tener ímpetu, etcétera, habla de ese tipo de connotaciones. Ese verbo podría estar siendo actuado sobre el mismo reino de los cielos si se estaría haciendo violencia o fuerza sobre él, o él en sí mismo tendría fuerza, ímpetu, violencia, sería en voz media. Esto ya lo explicamos en la ocasión anterior. Pues bien, repasando esto, vimos alrededor de 27 versiones en donde podría haber estado, como vimos en los ejemplos, el verbo traducido en voz pasiva, pero con un sentido negativo, es decir, con que está sufriendo de parte de los opositores. Diría en ese sentido, el reino de los cielos está siendo atacado por hombres violentos que intentan adueñarse de él, es decir, están en contra. Pero también en voz pasiva, es decir, donde el sujeto recibe la acción, pero en un sentido más bien positivo, se podría traducir que el reino de los cielos está siendo tomado con ímpetu por hombres que se esfuerzan por entrar en él, ¿sí? Personas que quieren entrar al reino y se esfuerzan por hacerlo.
Entonces sería en ambos casos voz pasiva, pero sentido negativo o positivo según se traduzca. Pero puede ser traducido con voz media, en donde podría tener un sentido negativo, donde el reino de los cielos es el que ejerce en sí, tiene esa fuerza, donde podríamos decir que el reino de los cielos avanza con fuerza y hombres violentos se le oponen en un sentido negativo. Pero también podría traducírsele positivamente diciendo que el reino de los cielos está avanzando vigorosamente y hombres perseverantes están alcanzándolo. Las cuatro traducciones son válidas y de hecho en los cerca de 27 traducciones que expusimos en la lección pasada, vimos que hay ejemplos de las cuatro formas de traducir el versículo. Dicho esto, y entendiendo que es válido gramaticalmente traducirlo en las cuatro formas, dicho esto, entonces entendamos algo. Las cuatro verdades que se derivan de las cuatro formas de traducirlas son exactamente eso, verdades. Vean, vamos por partes. Primeramente, es cierto que el reino de Dios avanza con poder. Así que sí es cierto que se puede traducir que el reino de los cielos es el que tiene fuerza, ímpetu, violencia, si lo quieres traducir tal cual. Es decir, en voz media. Y es cierto que el reino de los cielos siempre enfrentará oposición, es decir, que no necesariamente tenemos que entenderlo como lo entienden muchos traductores, como que en realidad es la fuerza de los que quieren entrar al reino la que está siendo ejercida sobre el reino, sino que son gente que se lo opone. Ahora, también una verdad es que los enemigos del reino nunca prevalecerán contra él, porque vemos primero que nada ni nadie puede resistirse al avance del reino. Eso es una verdad eterna. El reino de los cielos se va a imponer aunque se lo ponga lo que se lo ponga, como por ejemplo en el tiempo de Jesús se le oponía mucho, como dice Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice Mateo 23:13, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, vemos cómo había esa oposición en tiempos de Jesús, pero sabemos que nunca van a poder prevalecer quienes se le oponen. Por ejemplo, vemos en Mateo 16:18 que la oposición del reino no podrá nunca contra él, porque dice el Señor Jesús en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Es decir, que el reino de los cielos que va a dar lugar en esta dispensación de la gracia a la iglesia del Señor, no va a poder ser contenida por las puertas del Hades, por las puertas del infierno prácticamente. Entonces vemos que los enemigos del reino nunca prevalecerán a pesar de que siempre se va a levantar oposición. Y la cuarta verdad que da lugar a que podamos entender que puede haber un sentido positivo en esta traducción es que quienes entran al reino lo hacen tomando decisiones firmes. Es decir, no es que hacen violencia física, no es que para entrar al reino tienes que hacer algo extraordinario físicamente, sino que tienes que tomar decisiones firmes, sobreponiéndote a ti mismo y al mundo que quiere evitar que llegues a aceptar a Jesucristo. Así que ahí estaba el hecho de que se pueda entender como que el reino de los cielos está siendo tomado por personas con esfuerzo, con ímpetu, no esfuerzo físico ni de sacrificios personales en el sentido de hacer algo por sí mismo para ser salvos, sino del esfuerzo que tiene que hacer la persona para imponerse sobre sus propios prejuicios y demás orgullos y todo eso para entrar en el reino de los cielos. Entonces, en ese sentido también puede ser entendido que es la idea que se traduce aquí. Ese ímpetu que tiene que tener la persona para alcanzar esa bendición de Dios, como por ejemplo podemos compararlo con el hecho de Jacob luchando con el ángel allá, con el ángel de Dios en Peniel.
Eso está en Génesis 32:26. ¿Lo recuerdas? Génesis 32:26, cuando le dijo el ángel a Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Esa clase de decisión, de ímpetu, voy a hacer lo que necesite, así sea imponerme a mis propios prejuicios para entrar al reino de los cielos. O como la idea que traduce la parábola de aquel mercader que compra la piedra de gran precio, que está en Mateo 13, capítulo 13, versos 45 al 46. Mateo 13, 45 al 46 dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gente que sacrifica todos sus prejuicios, todo su orgullo, todas sus ideas preconcebidas y todas las influencias del mundo por entrar al reino de los cielos. En ese sentido también puede ser entendida la traducción. Ahora bien, dicho esto, que los 4 conceptos de una traducción en sentido voz media o voz pasiva, como en sentido positivo o negativo, son aceptables porque de todas maneras implican verdades que, como aquí lo vemos, están perfectamente correctas con el sentido de la palabra. Veamos un pasaje paralelo. Este pasaje, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, encuentra un paralelo en el Evangelio de Lucas, que ya lo mencionamos al principio de todo este texto, que tiene paralelo con este pasaje de Mateo. Específicamente el versículo de Lucas 16:16. En Lucas 16:16, seguramente traduciendo Lucas o anotando Lucas, después de haber investigado de quizás de testigos presenciales mismos y todo lo demás, los dichos del Señor Jesús, lo vertió en esta forma, inspirado por el Espíritu Santo. Y así es traducido al español. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ve la idea? ¿Se ve más clara? Aquí el texto paralelo, que se ve, como decimos, más claro, da la idea de que la forma como originalmente fue dado esta frase de parte del Señor Jesús, el reino de los cielos está ahí siendo el que tiene la energía, es anunciado, es decir, da la idea de que está avanzando, así que sería en voz media. Y todos se esfuerzan por entrar en él, ahí en sentido positivo, de que hay un esfuerzo de personas no por oponérsele, sino por entrar en el reino de los cielos. Así que si tomamos en cuenta el texto paralelo de Lucas 16:16, tendríamos que decir que la traducción que más le hace justicia al texto de Mateo es la que estaría en voz media y sentido positivo. De tal manera que estaría diciendo el Señor que el reino de los cielos está avanzando con poder desde los días de Juan el Bautista y están muchos esforzándose por entrar en él. Ahí sería la forma de entenderlo. Ahí aquellos que se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos no quiere decir que se esfuerzan con sus propios fuerzas físicas o con sus propios sacrificios. Recordemos, y ahí está Efesios 2:8 que lo dice muy claramente, recordemos que la salvación es por la fe y es una obra de gracia, es decir, que nadie se la gana por sus propios méritos ni por obras que hagan. Efesios, como decía, 2:8 lo dice muy claro, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que entendamos claramente que la idea que aquí se está dando no es que mucha gente se estaba esforzando por sus buenas obras ni nada por el estilo por entrar en el reino, como tampoco lo estamos haciendo nosotros hoy en día. Llegamos a la salvación en Cristo Jesús por la fe, y eso es un regalo de Dios, porque Él se dio a sí mismo por nuestros pecados y solamente nos toca a nosotros aceptarle. Pero si hay una fuerza, como ya lo mencionábamos anterior, una fuerza interna
en toda persona que llega a aceptar a Jesucristo, de sobreponerse a sus propios prejuicios, a su orgullo e inclusive a la presión del mundo que le hace oposición para llegar a aceptar la salvación por la fe en Jesucristo. De tal manera que en ese sentido hay una cierta fuerza, un esfuerzo, pero no es un esfuerzo de obras, sino el esfuerzo de poder actuar contra mí mismo, mis preconcepciones, mis prejuicios y contra la oposición del mundo que trata de persuadirme para que no acepte al Señor por la fe. Ese sería el sentido del texto y de esto se trata esta afirmación del Señor Jesús, que el reino está avanzando y podemos tener esa seguridad, que avanza, que no habrá quien se le oponga y quien es el que tiene la iniciativa. Porque como leímos en Mateo 16, 18, es el reino de los cielos el que tiene la iniciativa, porque cuando ahí dice que en Mateo 16, 18, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está diciendo que es el reino de los cielos el que va contra el Hades, porque las puertas eran era un arma defensiva, no ofensiva. ¿Me entiendes? Es decir, que está diciendo aquí que el reino de los cielos está empujando las puertas del Hades. Las puertas eran escudos, eran defensas de las ciudades. De tal manera que aquí el Hades no es el que está a la ofensiva, sino a la defensiva. Es el reino de los cielos el que está a la ofensiva, porque él es el que está atacando las puertas. Cuando un ejército atacaba las puertas de su enemigo, era porque era este ejército que atacaba las puertas de la ciudad del enemigo el que estaba a la ofensiva, el que estaba ganando la batalla. Así que de ahí parte lógicamente la deducción de que definitivamente el reino de los cielos es el que está en avanzada, a pesar de que a veces algunos pretendan que es lo contrario o que pareciera ser lo contrario. Definitivamente, siempre podemos tener la confianza de que el Señor tiene el control y la victoria está en sus manos. Dice allí, porque todos los profetas siguen siendo el Señor y la ley profetizaron hasta Juan. Y si querés recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Fíjate, aquí prácticamente vemos que Juan hace como de bisagra entre el antiguo y el nuevo pacto, entre la ley y los profetas y ahora el reino de los cielos. Prácticamente Juan es como el intermediario. Los profetas y la ley que abarcan desde Génesis hasta Malaquías, eso era el antiguo pacto, la antigua dispensación, el Antiguo Testamento. Entonces ahora Juan viene a introducir prácticamente la nueva dispensación, la dispensación de la gracia. De hecho, prácticamente podríamos decir que Juan fue el último de los profetas de la antigua dispensación, pero el primero de los evangelistas de la nueva, prácticamente, porque con él culminan las profecías acerca del Mesías, pero prácticamente con él inicia el ministerio del Mesías, puesto que él mismo lo presenta y da testimonio de él. Así que vemos cómo Juan viene a estar prácticamente en una posición bisagra con respecto a las dos dispensaciones. Y es que el Antiguo Testamento se cierra prácticamente con lo último que hay del Antiguo Testamento, y puedes buscarlo en tu Biblia, verás que lo último que está en el Antiguo Testamento dicho es la profecía de Malaquías 4, 5 al 6. Ahí termina el Antiguo Testamento. ¿Y de qué habla la profecía de Malaquías 4, 5 al 6? ¿De qué habla? De Juan el Bautista, quien es el que va a abrir prácticamente el Nuevo Testamento 400 años después. Así que el Antiguo Testamento termina hablando en profecía de Juan el Bautista y el Nuevo Testamento comienza con la obra de Juan el Bautista cumpliendo la profecía con que se cerró el Antiguo Testamento. Ve que Juan prácticamente es la bisagra entre los dos testamentos. Y es que en Malaquías 4, 5 al 6, dice aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Habla de ese mensajero que vendrá antes que llegue el Señor, el cual, como el mismo Jesús testifica, se cumple en el propio Juan. Juan, de hecho, cuando le preguntaron, Juan negó ser el Elías literalmente. Eso está en Juan 1, 19, 21.
y 25. Por ejemplo, dice Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases, ¿tú quién eres? Dice el 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahí ves que Juan niega ser el Mesías, niega ser Elías, porque no lo era literalmente, vamos a aclarar eso enseguida, pero también dice que no es el profeta. ¿A qué profeta se referían? Al profeta anunciado en Deuteronomio 18:18. En Deuteronomio 18:18 Dios le promete a Moisés, profeta les levantaré, le promete al pueblo, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Se entiende que este profeta realmente se refiere al Mesías, de tal manera que no podía ser Juan tampoco el profeta que esperaban los judíos, y que se entiende que en ese caso era una profecía mesiánica. Por eso es que en Juan 4, 25 al 26, ¿se acuerdan el pasaje de Jesús allá junto al pozo y la mujer samaritana? Ahí le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ese nos declarará todas las cosas hace alusión a la profecía de Deuteronomio 18:18, en donde se dice que ese profeta, que no es otra cosa que el Mesías, va a venir y les va a dar las palabras de parte de Dios. Por eso la mujer samaritana habló así, porque entendía algo de las profecías mesiánicas, aunque no estaba 100% clara. Y cuando la mujer dice eso, Jesús le responde en el verso 26 de Juan 4. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, identificándose como el Mesías y específicamente con el profeta de Deuteronomio 18. Así que Juan tampoco podía ser el profeta de Deuteronomio 18:18. Juan sí era similar a Elías, es decir, en aspecto y carácter, y vendría con su espíritu y poder. De eso podemos ver el texto de Lucas, en Lucas 1, 14 al 17, donde el ángel le dice a Zacarías acerca de Juan el Bautista que iba a concebir con su esposa. Dice en Lucas 1:15 que será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. Dice el 17, e irá delante de ellos con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, Malaquías 4:5, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Profecías que ya leímos, profecías de Isaías y de Malaquías 3:1, que habla de que Él vendría a preparar el camino. Entonces, vemos claramente que Juan el Bautista está cumpliendo esa profecía acerca de ese Elías que había de venir, pero no de una forma literal, sino en su espíritu y en su carácter. De tal manera que sí sería en ese sentido, como dice el Señor Jesucristo, si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Interesante que Jesús dice, si quieren recibirlo, si no lo quieren recibir, no lo va a hacer, pero si quieren recibirlo, lo va a hacer. Ahí hay un tema interesante que vamos a ver a continuación con esa expresión. Para quienes aceptaran recibirle, es decir, a Juan el Bautista, junto con su mensaje y por lo tanto al Mesías, porque el mensaje de Juan tenía que ver con que Jesucristo era el Mesías. Así que quienes aceptaban a Juan y su mensaje, al final terminarían recibiendo al Mesías. Si eso era así, para ellos Juan era el Elías de Malaquías 4, 5 al 6, porque estarían aceptando al Mesías que venía después de su mensajero. Entonces, para ellos, Juan fungió, hizo el cumplimiento de ser aquel Elías que había de venir antes de él, como hemos leído
ya reiteradamente en Malaquías. Sea aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Ahora, eh, aquí en Mateo 17, 12 al 13, vemos cómo confirma el Señor Jesucristo eso de que Juan era el Elías que había de venir previo a su propia manifestación. Dice Mateo 17, 12 al 13, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, dice el 13, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, es decir, que Juan el Bautista había cumplido ese rol, esa profecía acerca de Elías. Pero aquí la nación como un todo, empezando por sus gobernantes, tanto civiles como religiosos, le rechazó, es decir, rechazó al Mesías. Vemos, por ejemplo, varios textos al respecto. Lucas 23, 13 al 25, vemos acerca del rechazo del Mesías por parte de la nación. Dice Lucas 23 en el 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: no he hallado en este hombre delito alguno. En el 16 dice: le soltaré pues después de castigarle. Y en el 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y en el 20 dice: les habló otra vez Pilato queriendo soltarles a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. En el 23, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Eso está en Lucas 23, 13 al 25, donde se ve que el pueblo en masa, aupado y dirigido por sus autoridades, rechazó al Mesías. Y en Hechos 3, 13 al 17, aunque algunos lo aceptaron, pero como nación fue rechazado por Israel. En Hechos 3, 13 al 17, sermón de Pedro, Hechos 3, 13 al 17, dice: el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Dice el 15, y matasteis al autor de la vida. Y el 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. De tal manera que ahí vemos cómo ellos fueron quienes le rechazaron y rechazaron así el reino ofrecido por el Mesías, haciendo entonces necesaria la segunda venida de Cristo, posteriormente a la cual Israel entrará en el reino milenial. De esto tenemos textos como el de Hechos 3, 19 al 21. Como la nación de Israel lo rechaza, la nación de Israel va a estar puesta en stop, como decimos, en pausa, y de eso habla Romanos 9, 10 y 11. De hecho, todos esos tres capítulos hablan sobre esto, de cómo el plan de Dios para con Israel ha sido puesto en pausa, no ha sido desechado del todo, por haber rechazado al Mesías. En Hechos 3, 19 al 21, por ejemplo, dice también Pedro: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, así para que venga por segunda vez. Eso se trata entonces de la segunda venida que aún aguardamos y con la cual se inaugurará el reino milenial en el cual Israel será restaurado como nación. Dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, es decir, hasta la segunda venida. En Romanos 11, 25 al 26 dice: no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, dice el 26, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. De tal manera que en su momento esto se cumplirá en Jesús. Así que vamos a detenernos aquí por hoy
porque ciertamente el tiempo ha avanzado y estamos por terminar este texto, así que no pierdas el hilo y vamos a continuar aquí mismo en la próxima ocasión. Hasta entonces, que el Señor siga bendiciendo tu vida ricamente.